ya que conocemos qué es el hoisting y qué es el scope, ahora podemos ver las diferencias entre var, let y const. Vimos entonces que las variables declaradas con var y las funciones eran hoisteadas, ¿no? O sea que la declaración de esta variable se llevaba arriba de todo el programa, ¿no? Y esto quedaba de esta manera. La primera diferencia entre var, let y const es esta. Las variables declaradas con var son afectadas por el hoisting, entonces su declaración es elevada al principio del programa, pero las variables con let y const no. Una forma de ver esto es, por ejemplo, si tengo mi variable x igual 0 y yo hago console log x, esto me va a mostrar 0. Pero si yo llamo a esta variable antes de inicializarla y declararla, lo que me va a dar es un define. Entonces esto es lo que está pasando internamente cuando usamos var. La declaración se lleva arriba, hacemos console log x, la variable x existe porque fue declarada acá arriba, y como no tiene ningún valor asignado, muestra un define. Después, en la inicialización sí se le da un dato y ahí nos muestra x. ¿Qué pasa si yo a esta variable de tipo var la cambio a let? Como let no tiene hoisting, o sea su declaración no se va a arriba, en esta línea console log todavía no se creó la variable x, entonces no existe directamente. Por eso nos da un error de referencia, x no está definido. Después sí se crea y después sí está el console log con x cuando ya existe. Entonces ahí sí funciona. Con const sucede lo mismo. Const sirve para crear algo como las variables, pero que justamente sus datos no cambien. O sea que su dato siempre sea el mismo. Las variables de tipo const tampoco son hoisteadas, entonces no son elevadas al principio del programa y también tienen el mismo error de referencia. Y además, a diferencia de var y let, const sí o sí tiene que ser inicializada. O sea, por ejemplo, esto de acá da error. Como nos dice acá, error de sintaxis, que nos falta inicializar a esa constante. Entonces esto de acá que nosotros haríamos normalmente con una variable de tipo var o de tipo let, no se puede hacer. Siempre hay que añadirle la inicialización enseguida a la derecha del igual. Otra diferencia entre var, let y const está en el scope. Cuando nosotros creamos bloques de código, los bloques de código se crean con llaves. Si nosotros creamos, por ejemplo, un bloque de código en una condición, este bloque de código de acá, estamos también creando un scope local. El scope local se divide en scope de funciones y scope de bloque. El scope de funciones es el que ya vimos en el video anterior y el scope de bloque es el contexto que se crea en este bloque de acá. Si nosotros creamos una variable de tipo var adentro de estas llaves, esta variable va a ser global. Voy a poner, por ejemplo, if true y un console log x. Esto me muestra el valor 0. Pero como es global, yo puedo venir afuera de este bloque y usar x y va a funcionar también. Acá está la diferencia entre var, let y const en el scope. Let y const tienen scope local de tipo bloque. Entonces, si yo transformo a esta var en let, esta línea de acá me va a dar error porque yo declaré x con let, entonces la estoy limitando a usarla en este bloque. Entonces let tiene scope de bloque. Lo mismo con const, funciona de la misma manera. Tienen scope local de tipo bloque. Siempre la mejor práctica es usar únicamente let y const para tener mejor manejo de nuestros datos y mayor control sobre dónde creamos y dónde usamos a nuestras variables. Pero si yo de repente necesito usar esa variable afuera, en lugar de usar var, que no es buena práctica, puedo hacerla de esta manera y crearla fuera de ese bloque. La declaración la hago fuera, entonces ahora es global. La inicialización la hago dentro, puedo usarla acá y también la puedo usar acá afuera en el scope global porque tengo alcance. Otra diferencia entre var y let, que también es importante, es que si nosotros creamos una variable nombre y le asignamos algún dato, Juan, y después debajo de esta variable creo otra, var nombre, igual Seba, esto va a funcionar igual, no nos va a dar error. JavaScript lo que hace es ignorar este var y hacer como si nosotros estuviésemos haciendo esto, ¿no?
simplemente darle otro valor a esa variable nombre. Esto no tiene mucho sentido porque var sirve para declarar una variable, ¿no? Decir en nuestro programa que vamos a crear una variable. Entonces no tiene mucho sentido que podamos declarar una variable dos veces. En lugar de let, si yo intento hacer esto con let, fíjense cómo nos da error, ¿no? Nos dice acá, el identificador nombre ya ha sido declarado. Entonces también está bueno usar let, ya que nos advertiría de estos errores. Si yo quiero cambiar el valor, le saco let y ya me funciona. Entonces, en resumen, var se puede redeclarar y let no se puede redeclarar. Var tiene hoisting, let y const no tienen hoisting. Var tiene un scope global o local si es que la usamos en una función. Let y const pueden tener también scope global como var, pero tienen scope local de bloque. Y const tiene que ser declarada e inicializada a la vez.